quiero leer un par de textos bíblicos que los alumnos de segundo año del vespertino de los días lunes van a decir: oye, es algo que ya vimos, sí, cerramos evangelios sinópticos el lunes pasado, o lo cerramos con esta revisión del Señor, pero quiero compartirlo con la iglesia en general también, porque es algo que debemos mirar y desafiarnos. Es un desafío que nos deja Cristo desde el principio, pero la iglesia pasa por ciclos, por temporada, ¿no? Históricamente vemos una iglesia de la iglesia primer siglo empoderada, llevando el reino de Dios por toda Europa, parte de Asia, a todo lo que era el mundo conocido, ¿no? A todo lo que era el mundo conocido para la iglesia o para el mundo de ahí. Para ellos en España se terminaba el mundo. Por lo tanto querían llegar, cuando ellos decían las palabras de Jesús fueron y sean testigos hasta el fin del mundo, el desafío de ellos era poder llegar desde el Medio Oriente, poder llegar a España, cruzando el Mediterráneo. Entonces, pero dejando sus vidas, llevando el reino de Dios, estableciendo iglesias, predicando en las calles, predicando en lugares donde estaba el centro de la sabiduría, ¿no? Allí en Grecia, en el Areópago, allí llevando Pablo, llevando también las verdades, influenciando en todas las esferas sociales, por decirlo de alguna manera, llevando el reino de Dios, Pero luego los nuevos discípulos del primer siglo y del segundo siglo también obviamente fueron con este ímpetu, pero llega un momento donde por alguna manera la iglesia sufre un pequeño cisma y los nuevos discípulos, que habían muerto ya los apóstoles, los nuevos discípulos entraron en una etapa más de una revisión teológica interna y terminaron el empuje de llevar el reino de Dios con poder, con autoridad, como Jesús también lo enseñó. Y la iglesia ha pasado desde ahí en adelante momentos donde ha sido perseguida, momentos donde sigue siendo perseguida hasta el día de hoy, perseguida físicamente. Hay países donde no se puede predicar el evangelio, y si alguien predica el evangelio es llevado a juicio, incluso a condenas de muerte. Pero también sigue siendo perseguida intelectualmente y culturalmente, ¿no? Y acá en el occidente tal vez no estamos viviendo una persecución física, ¿no? de riesgo de ser encarcelado, enjuiciado por predicar el evangelio, a libertad de culto, pero sí una persecución cultural, una persecución social de la forma en que nosotros vemos que debe vivir el mundo, en la forma en que creemos que es lo mejor para la sociedad, de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a la cultura del Señor que Él nos dejó y que consideramos que es lo perfecto o lo bueno. Vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y estamos en eso. Por lo tanto, también como iglesia batallamos en esta confrontación, en esta tensión de vivir un cristianismo que lo disfrutamos entre nosotros, en medio de nosotros, viviendo la cultura del reino entre nosotros, pero también el cristianismo y el evangelio llevado a otros lugares, ¿no? No solo lo que experimentamos y vivimos aquí entre nosotros, que es hermoso, que debe ser así, pero cómo vivimos la vida y cómo llevamos el evangelio en adelante. La iglesia pasó también por un periodo que todavía algo continúa, donde no creo que haya habido una mala intención, pero donde veíamos que la unción para predicar, la unción para sanar enfermos, la unción para alcanzar multitudes, la unción para alcanzar a otros, estaba en algunas personas en específico. Y la iglesia se movía y se mueve hasta el día de hoy en ciertas esferas, en ciertas partes, buscando esos momentos y en esos episodios o en esos congresos o en esas juntas de multitudes donde un hombre o una mujer que han buscado al Señor, que se han rendido a Dios, están llevando el evangelio, están predicando,
y están sanando enfermos y están echando fuera demonios. Pero la iglesia, en general, ha acudido a estos eventos, hemos acudido a estos eventos y donde hemos estado en nuestras sillas esperando que desde la plataforma de este hombre o esta mujer ungida pueda desatar el reino de Dios. Por un lado es bueno, pero por otro lado trajo un mal, o un problema más que un mal, un problema vamos a insistir, donde se ha enfocado en estas personas y donde hemos sido espectadores del reino de Dios. Y la Biblia y el Señor nos dijo que íbamos a ser espectadores del reino de Dios en otro. Dijo que íbamos a ser testigos, dar testimonio, mostrar el reino de Dios. Y eso, vamos a decir, no solo en algunos. No, el Señor no le habló a algunos, le habló a la iglesia. A la iglesia. Entonces estamos en esta tensión donde, por un lado, es muy necesario de vivir el reino de Dios personalmente, entender a Cristo, entender la mente del Señor, vivir como Él, en cuanto a la cultura de vida, a los valores de la vida, pero también bajo el poder y la autoridad de Dios para irrumpir, sanar, liberar y traer a salvación a otros. ¿Me siguen en la idea? Entonces, quiero leer la comisión de Dios, muy conocida, pero haciendo énfasis en esto. Pero cómo como iglesia caminamos en este equilibrio, ¿no? Por un lado, movernos, hombres que hemos buscado, porque aquí hay amigos desde la infancia o desde la juventud, donde nos juntábamos para poder orar al Señor y ayunar y buscar a Dios para que se manifestara con poder y con milagros. Y eso es algo que aún buscamos y queremos, ¿no? Pero también, sin descuidar, vamos a insistir en esto, la cultura del reino, los valores del reino de Dios, ¿no? Amando al Señor por sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces los textos que voy a leer en esta comisión implican esto, de cómo llevamos el reino de Dios con poder y con autoridad, y que es algo para todos, no solo para algunos, es para todos. Y quiero dar algunos ejemplos nada más. Lucas capítulo 9. ¿Alguien ha leído el Evangelio de Lucas? ¿Sí? ¿A quién está dirigido Lucas? ¿En qué lenguaje? ¿A qué apuntan Lucas cuando escribió esto? ¿Cuál era el público a llegar? Era un lenguaje mirado más a los gentiles, ¿no? A los griegos, a la cultura helenística. Mateo apunta más a los judíos. Por eso Mateo escribe harto diciendo, escrito está, o como dicen los profetas, porque los judíos entendían las profecías. Los griegos no estaban viviendo bajo profecías, pero sí bajo la sabiduría y Dios y cómo entraba en ellos para salvación. ¿Ya? Y Lucas capítulo 9 dice lo siguiente. Cierto día, versículo 1, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad a los discípulos. Les dio poder y autoridad. Algunos creen que en esta etapa del ministerio de Jesús estaban alrededor cerca de un año con sus discípulos. Sus discípulos estaban del todo preparados, por decirlo de alguna manera, ¿no? O formados o transformados, porque vemos después, más adelante en el Evangelio, varias situaciones donde Jesús los corrige, donde Jesús los confronta, ¿no? De hecho, a uno le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Pero cierto día, estos 12 discípulos, aún imperfectos, aún con mucho que sanar, mucho que crecer, Jesús les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a todos los demonios. Hemos estado hablando el primer semestre
un poco del mundo espiritual, ¿no? De que hay otros dioses con D minúscula, Elohim, que lo habla en la traducción original, que el sistema del mundo finalmente está bajo seres rebeldes, ¿no? De Génesis capítulo 6 y luego de Génesis capítulo 11, un mundo corrompido en esto. Por eso ahora estamos entrando ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia cuando entiende el mundo espiritual? Jesús dijo que nuestra lucha no era contra personas, ¿no? O carne y sangre en versión Reina Valera. No es contra personas. Mi enemigo no es la persona. Así que el que está sentado a tu lado, atrás, adelante, no es tu enemigo. O tu colega, o tu compañero, o tu vecino, no sé. No es tu enemigo. Puede que esté influenciado por. Y ahí tenemos que poner el ojo, la mirada. ¿Qué es lo que hay en la persona? ¿Qué está influenciando a la persona? ¿Por qué responde así? ¿Por qué es su actitud de esta manera? ¿Sí? Tenemos que entender el mundo espiritual. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia frente a esto? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo accionamos? Dios le dio a la iglesia poder y autoridad para expulsar a todos los demonios. ¿De dónde se expulsan los demonios? De la vida de las personas. Lo creamos o no, nosotros estábamos bajo esclavitud y bajo la influencia de demonios. Suena fuerte. Y algunos bajo posesión y otros bajo influencia. ¿No? Leímos el domingo pasado Apocalipsis capítulo 13, el dragón y la bestia, ¿no? Y cómo la influencia es levantarse y blasfemar en contra de Dios e ir en contra del pueblo santo de Dios. Nosotros, la iglesia. Autoridad para expulsar a todos los demonios. Los demonios se expulsan de las personas. Ahí actúan. La Biblia nos muestra de cómo se mueve el mundo espiritual también de la oscuridad. Principados, potestades, ¿no? Que habitan en las regiones celestiales. Ahí operan. Pero nosotros tenemos poder y autoridad para expulsar a estos demonios. A estos bicharracos, algunos le dicen, a estos Pokémon le dicen otros. ¿Eh? De la vida de las personas que traen esclavitud, que traen mentira, que dañan, que traen heridas, que transforman el carácter. La iglesia tiene poder y autoridad para expulsar. Y le dio Jesús a sus discípulos poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios. Y ese es el mensaje. Todo lo que hacemos tiene que estar bajo este anuncio, esta proclamación. El reino de Dios, el reino de los cielos entre nosotros. Jesús dijo, prediquen y anuncien que el reino de los cielos ha llegado. Y más adelante vamos a ir viendo ciertas características del reino de los cielos, porque ya vino, pero está por venir. ¿Verdad? Teológicamente, en la teología del reino, le hablamos como el ya y el todavía no. Pero los envió para anunciar a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Wow. Y los envió. Y fueron los 12. Se esparcieron y esta asignación de Dios se vio cumplida en ellos. Damos vuelta a la página en la Biblia, Lucas capítulo 10. Ya había pasado harto tiempo, un par de meses más, en el ministerio de Jesús. Versículo 1 dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos. El número de discípulos, el número de seguidores que querían ser como Jesús fue aumentando. Porque un discípulo es eso, ¿no? Es alguien que
sigue a un maestro y tiene una vida de disciplina. Discípulo viene de ser disciplinado en conducta, es seguir, ¿no? Y aprendo de alguien y soy como él, para llegar a ser como él y las cosas que él hace. El número de discípulos ya había aumentado y los 72 los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y a los lugares que tenía pensado visitar. Los envió antes que Jesús llegara allí, fuera ahí, envió a estos discípulos y les dio las siguientes instrucciones. No la voy a leer toda, pero un versículo más. La cosecha es grande, hay harto trabajo, hay harta pega, ¿no? Porque miren, cuando Jesús vino, cuando Jesús llegó, todo hombre y toda mujer estaba bajo el yugo de la esclavitud de las tinieblas. Todos, aún los más religiosos de entonces, porque el reino de los cielos todavía no venía. El reino de los cielos todavía no había llegado. Cuando Juan el Bautista comienza a anunciar, cuando María, ¿no?, es bendecida y engendra al Hijo mediante el Espíritu Santo, ya comenzamos a ver una intervención de la venida del reino de los cielos. Y se abre esto cuando Jesús ya nace y comienza a proclamarlo y a demostrarlo y a confrontarlo, a romper con el mundo de las tinieblas. Por lo tanto, era Jesús, después los 12, después los 70. O sea, en el mundo, en este tiempo, el año 31, 32 después de Cristo, habían 72 personas que no estaban bajo esclavitud del reino de las tinieblas en todo el mundo. 72 personas que habían sido libres, que Jesús lo había traído, lo había llamado a sus discípulos. Estaban experimentando en parte, no completo, porque después tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Jesús sopla sobre ellos para que sean aún más transformados, pero ya estaban experimentando la libertad y el reino de Dios. Y todo el mundo bajo esclavitud, todo el mundo bajo el poder de las tinieblas, todo el mundo bajo condenación, todo el mundo bajo, arrastrado al final, que Satanás y sus secuaces tienen. Todo el mundo en eso. Por eso Jesús miró y le dijo: miren, la cosecha es inmensa. Los eligió a los 12, los envió de dos en dos. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Habían solo 72. Son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Wow, qué ánimo, ¿no? ¿Sí? Vayan. Y ahí le da varias instrucciones más. En el verso 16, por ejemplo, dice: entonces dijo su discípulo, el que acepta el mensaje de ustedes, vayan. El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Wow. Va a haber gente que va a aceptar y va a haber gente que va a rechazar. Pero tienen que hacerlo. De repente nos cuesta. Uno dice: voy a predicar, pero ¿me escuchará? ¿Lo recibirá? ¿Me aceptará el mensaje o lo rechazará? Wow, no está en nosotros. Todos quisiéramos que todos pudieran aceptarlos, ¿verdad? Recibirlo por fe. Gracias, Señor, porque Él tocó la puerta de nuestros corazones, donde la fe vino en nuestras vidas y pudimos recibir a Jesús. Aquí vemos no sé cuántas cientos de personas que hemos aceptado, escuchado el mensaje, lo hemos aceptado, hemos abierto nuestros corazones a Cristo el Señor y hoy somos libres. Somos salvos, somos hijos de Dios por su gracia y por su amor. Amén. Damos un aplauso. Jesús le parece al Rey de Reyes y Señor de Señores por eso.
Ahora yo creo que todos hemos recibido el mensaje. Creo que todos es Jesús nuestro Señor. No es el Dios de mis padres, no es el Dios de mi esposo, de mi esposa o de mis hijos. Y si alguien está en esa condición, que está todavía viendo, te invitamos a abrir tu corazón, a que reciba a Jesús, experimenten la salvación. Wow. Y sea salvo. Viva la identidad de hijo de Dios. Por eso cantábamos: sana nuestra identidad de hijo de Dios. Rompe con el espíritu de orfandad, Señor. ¿No? Versículo 17. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Wow. Enviados de dos en dos. Hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Ellos fueron a anunciar. Ellos fueron a proclamar el reino de Dios. Y en medio de eso tuvieron la compañía del Espíritu Santo, por supuesto, en su vida, y la manifestación del reino. La manifestación del reino. Bueno, el verso 20 no es para bajarle los humos ahí, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan, ¿no? Es importante, es glorioso. Alégrense de algo, porque sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Venga a buscarlo, no hay problema. No hay problema. ¿Ya? Ahí está. Que seamos hijos de Dios. Miren, que seamos hijos de Dios. Tenemos la autoridad. Que seamos hijos de Dios hace que el reino de Dios se pueda manifestar. Mi gozo, tu gozo, la celebración está en esto, de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo celebran? ¿Verdad? Ahí está. Celebramos, disfrutamos. ¡Qué alegría! Hijo de Dios, camino como hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios, vamos. Así que a los 12, algunos dicen que esta asignación fuera solo para los 12. Ahora vemos 72 haciéndolo. Es que Jesús estaba con ellos, Jesús los estaba enviando. Vamos a Lucas 24. Lucas capítulo 24, el final. Verso 46. Dice, y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre. ¿Con quién? Con la autoridad de su nombre a todas las naciones. ¿Qué dijeron los 72? Hasta los demonios se nos sujetaban cuando usábamos tu nombre. En el nombre de Jesús, Jesucristo el Señor. ¿Quiénes pueden, comillas, usar el nombre de Jesús? Los hijos, la iglesia, ¿no? El nombre de Jesús, al nombre de Jesús tiembla la tierra. Y está escrito que esto comenzaría a ocurrir. 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Es un llamado al arrepentimiento. Nuestro mensaje es predicarlo, que crean en Jesús y que se arrepientan. Marcos 1:15 fue el primer mensaje de Jesús, ¿no? Proclamado y gritado. Por fin ha llegado el tiempo. Me gusta la versión NTV. Ahí, Marcos 1:15 dice: por fin ha llegado el tiempo. Así que lo que dice Jesús es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, está entre nosotros.
El mensaje de arrepentimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es hablar de Jesús, proclamarlo, enseñarlo, decir que no fue un hombre nacido biológicamente como nosotros. Por lo tanto, todos nosotros nacimos bajo el pecado, sino es el Hijo de Dios que vino, que nació, que caminó entre su pueblo y que murió en la cruz, venciendo todo poder de las tinieblas, pagando nuestra culpa, dándonos libertad, tomando nuestro lugar, para que nosotros ahora por la fe en Él podamos creer y aceptarlo y recibir vida eterna. Amén. Ese es el mensaje. Eso es lo que tenemos que proclamar. Ese es el mensaje. Iglesia. Y decir que todo lo que opera de las tinieblas puede ser quebrado y roto y transformado bajo el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y nos trae a libertad. Es el mensaje que tenemos que anunciar, es el mensaje que tenemos que proclamar, es el nombre de Jesús. Y la gente nos va a decir, ok, lo acepto, ¿qué tengo que hacer? Es arrepentirse. Arrepentimiento, arrepentimiento es reconocimiento. Arrepentimiento es morir a nosotros para que Cristo venga. Es renunciar a uno. Todos hemos tenido esa experiencia, de otra manera no podemos ser hijos de Dios. Por lo tanto, no es algo que tendríamos que solo entenderlo bajo conocimiento, bajo información, sino en nuestra experiencia. Todos tuvimos esta experiencia, ¿no? Que el mensaje llegó, creímos en Jesús, que era el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces lo recibimos, lo aceptamos, nos arrepentimos. Dijimos, Señor, perdóname. Estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Era esclavo de las tinieblas. Todos hicimos esa confesión un día. De otra manera no podemos tener acceso al reino de Dios. Por eso ese testimonio ahora de vida tenemos que comenzar a proclamarlo, a anunciarlo. Wow. ¿Ya, iglesia? Y ese mensaje no es para algunos ungidos. No es solo para quienes puedan estar en alguna plataforma. Ese mensaje debe ser anunciado por todos nosotros. Y orando para que Dios envíe más obreros. Un obrero, gracias por todo el servicio que hacemos acá, es parte también de cómo podemos movernos como iglesia. Pero nuestro llamado es a anunciar y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos nosotros, donde estamos. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Somos testigos nosotros de esto? ¿Hay perdón de pecado para todo el que se arrepiente? ¿Cuántos han recibido el perdón? Wow, ¿verdad? Yo creo que todos íbamos a levantar las manos, las dos manos, los pies y todo, ¿no? Porque delante de su santidad vemos nuestra naturaleza. Y si alguien no siente que ha sido perdonado de su pecado, es una mañana a romper, venir al Señor, pedir perdón, rendirnos. Y dice, el humillarnos a nosotros en la carne es nuestro levantamiento y nuestra gloria en el Espíritu. Rendirnos delante de Él. Ahora enviaré, dijo Jesús, al Espíritu Santo, verso 49, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Lo que tú has experimentado es libertad para ser llena del Espíritu Santo ahora. Wow. La gloria de Dios, la vida de Dios
El poder de Dios sobre ti. Vamos a ver el poder de Dios moviéndose a través tuyo. Y así cada uno de nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si yo quiero llenar este vaso de vino, porque el Espíritu Santo es como el vino, a eso me refiero, ¿ya? Tengo que vaciarlo, ¿verdad? Tengo que vaciarme y ser lleno del Espíritu Santo. Jesús también dijo que era el agua de vida. Y por eso finalmente buscamos la santidad, la integridad, el ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros es para mantener una experiencia sobrenatural en una reunión que es parte de, donde hay profecía, donde hay lengua, donde hay liberación, donde hay sanidad. Pero lleno del Espíritu Santo para enfrentar este mundo bajo oscuridad, bajo tinieblas. Personas heridas, dañadas, todos los días siguen siendo heridas y dañadas, usadas por las tinieblas para causar mal a otro, dolor a otro. Cristo vino, su reino vino para traernos libertad y empoderarnos para que en el nombre de Jesús nos movamos de esta manera. Es para todo, iglesia. No seamos una iglesia pasiva ni espectadora. Testigos, dar testimonio. Ustedes van a dar testimonio donde estén, donde vayan. Testimonio con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra conducta y con el poder de Dios. Para transformación, para libertad. En el nombre de Jesús. Y me quedan 4 minutos. Marcos capítulo 16, muy conocido, ¿no? Verso 14 en adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y cuando ya Jesús había resucitado, y reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Si hoy Jesús, aunque yo creo que está entre nosotros, el Espíritu Santo está entre nosotros, pero si lo viéramos como lo vieron sus discípulos, no creo que haga esto, ¿no? Dice que reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Esos son otros, ¿no? Porque no habían creído en lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. La estoy leyendo en versión Reina Valera. Y predicad el Evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está en versión NTV. ¿La tienes ahí, Mayita? El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Alguna versión dice, ya ha sido condenado, porque Jesús ya dio la sentencia. Wow. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. No solo a ustedes, a ellos, sino a los que creen. A los que lo reciben. A los que nos hemos arrepentido. A los que estamos en su reino. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieren cosas mortíferas no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es en todos nosotros. Así que iglesia, comencemos a buscar. Comienza a conversar con el Señor. Comencemos a buscar la llenura del Espíritu Santo. La autoridad está. Ya, ¿con qué autoridad hacen esto? Con la autoridad que Jesús nos dio. ¿Con qué poder podemos hacerlo? Bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando comenzamos a hacer estas cosas y buscamos el reino de Dios y la justicia de Dios, Dios
se ocupa de las que necesitamos nosotros. ¿Cuántos han experimentado esto? Entonces, como hemos estado siempre buscando lo nuestro y esperando nuestra preparación, estar perfecto, que no haya nada, ningún problema alrededor de nosotros, después de eso vamos a hacer las otras cosas. Ese tiempo nunca va a llegar. La Biblia dice que buscamos el reino de Dios, nos movemos en el reino de Dios, entonces el tiempo de refrigerio llegará a nuestras vidas. Arrepiéntanse, lo dijo Pedro, el libro de los Hechos, entonces vendrán de los cielos los tiempos de refrigerio. Y el último verso, en el último minuto, Mateo capítulo 28, verso 16, otra parte de la gran comisión también. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por eso lo proclamamos Rey, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? Wow, el que está sentado en el trono, al Cordero, sea la honra, la gloria, el honor, el poder, la autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos, otros discípulos y más discípulos. Y esto es una cadena que ha llegado hasta el día de hoy. Y la iglesia como discípulos ahora tenemos que movernos en esto. De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos. Nuevos discípulos. Si alguien dice, hoy yo soy nuevo, es parte de en la tarea. Y aquí vamos a ir entrando tal vez en nuestra nueva temporada. ¿Qué hacemos como discípulos? ¿Qué es un discípulo y qué vamos a hacer? A obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Promesa del Señor. Entonces, un mandato hasta el fin de los tiempos. Esto no terminó con los 11 o los 12 discípulos. No terminó con los primeros 72. Es algo que la iglesia tiene que continuar haciendo hasta el fin de los tiempos. Y en eso tenemos que movernos. Predica el evangelio. Anuncia que el reino de los cielos ya está interviniendo. Se manifestará un día por completo. Anuncia y proclama el reino de Dios. Anuncia a Jesús. Y oramos para que muchos lo acepten. Y oramos para que muchos vengan al arrepentimiento. Y oramos para que muchos sean salvos. ¿Sí? Por eso nos congregamos y estamos como iglesia. Muévenos, Señor. Oren al Señor de esta cosecha para que envíe obreros. Oramos, Señor. Pero si los 250 o 300 que estamos en esta mañana acá con los niños saliéramos a predicar el evangelio esta semana, pero intencionalmente, ¿cuántos salvos? Wow. ¿Cuántos serían alcanzados? Es que no estoy preparado todavía, no me siento bien para hacerlo. Los discípulos no estaban terminados y murieron sin ser perfectos, pero llevaron el evangelio de Dios y por eso llegó a nosotros. Así que animémonos unos a otros, impulsémonos, formémonos. La conferencia o lo que vamos a tener el 8 de septiembre, va a venir algunas personas para el 5, gracias, para poder movernos y contarnos su testimonio. Uno de ellos es Franco Peña, que va a venir a hablar
cómo está haciendo evangelismo, cómo comenzó evangelismo. Yo sé que muchos lo siguen en redes sociales. Y también vienen un pastor de Santiago más un equipo de Más Viñas, que son los que encargados de plantación de iglesias. También, ¿no?, contando los testimonios y cómo la iglesia va creciendo y cómo Dios está golpeando corazones, donde muchos están diciendo: heme aquí, Jesús. ¿Ya? Pía, la hija de Adriana, la despedimos el domingo pasado, el miércoles. Una carrera, un buen trabajo en Copiapó, en toda la zona. Y comenzó a tener un llamado de Dios. Aquí hay otros también, pero cuento lo de ella porque es la última, ¿no? Y otros lo han hecho. Y se está embarcando ahora en un viaje misionero por 2 años, llevando el reino de Dios, negándose a sus tiempos. Dios está llamando, está golpeando corazones, y no solo de jóvenes, de niños, de adultos. Así que, iglesia, tenemos que enfrentar el nuevo mundo, el nuevo tiempo, el nuevo gobierno mundial. Suena como algo, pero en definitiva, y no estoy hablando de poderes gubernamentales. ¿Quién está gobernando el mundo hoy día? La cultura. ¿Quién está dictando lo que es bueno, qué es lo que es malo? ¿Cómo están siendo influenciados nuestras mentes con eso? Todos los días alguien nos está diciendo: esto es bueno, esto es malo. Y no viene del Señor. Trae tu reino sobre nosotros, su palabra, su verdad. Amén. Así que los próximos domingos no solo podamos escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo entre nosotros acá, que lo seguiremos viviendo, sino qué está pasando en la calle, qué está pasando en la oficina, qué está pasando en el hospital, qué está pasando en las clínicas, qué está pasando en las cárceles, qué está pasando en la universidad, qué está pasando en los colegios. El reino de Dios. Queremos escuchar testimonios, testigos del poder de Dios. De personas que creyeron, aceptaron el mensaje, creyeron en Jesús, se arrepintieron, sus pecados fueron perdonados y ahora viven bajo la libertad que solo Cristo sabe dar. Si el Hijo los libertare, Jesús, serán verdaderamente libres. Y si alguien está bajo opresión, sumérgete en Cristo. No puede vivir bajo la esclavitud y el yugo de este mundo. Sean libres, seamos libres en el nombre de Jesús, iglesia. Amén. Para el Señor, toda gloria, toda honra. Aleluya, santo. El Señor, nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Busquemos en integridad y en santidad esa vida. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un nuevo aplauso a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de señores. Padres, llevemos a nuestros hijos, conversemos esto en la mesa. Llevémoslos para que tomemos buenas decisiones con sabiduría y con inteligencia. Puedes tocar el hombro que está a tu lado, ¿te parece? Si es que estás, algunos veo que están orando, mantente ahí. Y otro ahí. Dile: Señor, gracias, porque junto a mi hermano, mi hermana, Señor, habrá una irrupción de tu reino en todo lugar. Oramos por quienes están en esclavitud, oramos por quienes están bajo mentiras, bajo opresión. Sean libres en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, venga tu reino. Ponemos las manos a los enfermos para que sean sanos. Gracias, papá. Gracias. Y te decimos: heme aquí, Jesús. Una tarde hermosa, una semana, Señor, desafiados a llevar tu reino. Una semana desafiado a llevar tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.